Hay algunos personajes históricos cuyas vidas estuvieron cargadas de momentos importantes, que participaron en distintos acontecimientos históricos, algunas veces siendo ellos los protagonistas de los mismos, o simplemente siendo parte del momento, impresionándonos por la vida llena de acción que tuvieron: Alejandro, César, Napoleón, Gengis Khan, Augusto, Carlomagno, entre muchos nombres que nos vienen a la mente. Fueron verdaderos agentes de cambio en el mundo. Sus acciones llegaron en determinado momento a cambiar con lo establecido, y en una filosofía alemana idealista, sobre todo en la filosofía hegeliana, estos fueron por lo tanto espíritus del mundo, hombres que lograron un cambio sustancial en sus épocas, pues las acciones del ser humano tienen repercusiones en la realidad. Depende de estas acciones lo que determina su futuro, y si es que es muy influyente el destino de la humanidad. Uno de aquellos personajes que se puede haber jactado de no solo presenciar, sino también haber participado activamente en diferentes eventos históricos, es el Marqués de Lafayette. Su nombre completo es Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert Dumoutier, nacido en una familia aristocrática en Auvernia, en el Alto Loira, en 1757. El también conocido como héroe de dos mundos, participaría precisamente ganando este mote en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, aunque también formaría parte de la Revolución de Julio, de modo que en Francia como en Estados Unidos, Lafayette fue considerado un héroe. Lafayette provenía de una antigua y prestigiosa familia del Alto Loira. Sus ancestros eran hombres que no le temían a nada, conocidos por ello por su valor, y siguiendo una carrera militar que era tradición de la familia. Uno de sus ancestros habría luchado en 1429 en el ejército como mariscal de Francia, al lado de la enigmática figura de Juana de Arco. Su bisabuelo sería el comandante de los mosqueteros de la Guardia, también conocidos como los Mosqueteros Negros, quienes eran la guardia personal del rey Luis XV. Su tío moriría al luchar con los austríacos, y según una antigua leyenda se dice que uno de sus ancestros logró recuperar la corona de espinas de Cristo en la Sexta Cruzada. Su propio padre había muerto en 1759 por el golpe de una bala de cañón mientras luchaba contra la coalición liderada por los británicos en la batalla de Minden. ¿Cómo es que al tener este linaje cualquiera hubiese pensado en ser más que un miembro digno de grandes militares? Lafayette sin duda tendría una enorme tarea por delante: mantener el honor, la dignidad y la leyenda de su familia. Pasó su infancia con su abuela materna, quien sería la que lo criaría, llamada Madame de Chavagnac. Sin embargo, a los 11 años seguiría a vivir a la casa de su abuelo con su madre, y se decidiría el destino del niño, quien apenas contaba con 11 años de edad. Sería militar, seguiría la tradición familiar. Su abuelo lo registraría en un programa de entrenamiento para futuros mosqueteros. En 1770 moriría su madre y su abuela, dejándole una herencia de 25,000 libras. Poco después también moriría su tío, dejándole una renta anual de 120,000 libras. Así en un solo año adquiriría una inmensa fortuna, teniendo apenas la edad de 12 años. En 1771 se convertiría en subteniente de mosqueteros, con deberes más que nada ceremoniales. Fue en aquellos años que se presentaría la oportunidad para un matrimonio por conveniencia entre el joven de 14 años y Marie-Adrienne François. Aunque la juventud de ambos detendría los planes de boda, se decidió esperar a que pasaran 2 años manteniendo el arreglo matrimonial en secreto, pero las familias dejarían que los jóvenes se conocieran y que varias veces, como casualidad, pudieran pasar tiempo juntos, logrando así que la pareja se enamorara y casándolos en 1774. Un matrimonio que duraría hasta la muerte de la mujer en 1807. Después de firmado el contrato matrimonial, Lafayette viviría con su esposa en la casa de su suegro en Versalles, continuando con su educación en la Academia de Equitación de Versalles como en la prestigiosa Academia de Versalles, siendo ascendido como teniente de los dragones de Noailles. En 1775, Lafayette tomaría parte del entrenamiento de su unidad en Metz, donde conoció al Marqués de Ruffec. Hablaron durante la cena sobre lo que ocurría en América, pues las colonias estadounidenses querían independizarse del gobierno británico. El interés que Lafayette tenía en contra de los británicos y sobre todo en la Revolución de Independencia norteamericana, se dice era porque odiaba a los británicos por haber matado a su padre, pensando que la derrota de estos en la guerra de independencia de sus colonias mermaría mucho su imagen de gran imperio internacionalmente y los debilitaría. Otros señalan que el marqués, convertido a la masonería y con el sentimiento de revolución y de libertad, veía en la lucha de los norteamericanos un ejemplo de personas que luchan por su libertad en contra de la tiranía.
Regresando a París ese mismo año, ya cumplidos los 18, recibió el mando de capitán de los dragones, que se le había prometido como regalo de bodas. Convencido más que nunca de que la independencia de los Estados Unidos estaba acorde con sus más sentidos ideales, diciendo: "Mi corazón estaba dedicado". Como sabemos, los revolucionarios estadounidenses enviaron embajadas a Francia para negociar el apoyo de dicho país en la guerra al rey Luis XVI, presentándoseles una oportunidad única y dorada para vengarse de los británicos por la derrota sufrida ante ellos en la Guerra de los 7 años, e igualmente aumentar la influencia francesa en la región. De manera que cuando se les informó que enviarían a algunos oficiales y generales para ayudar a sus aliados en contra de Gran Bretaña, Lafayette quiso integrar este selecto grupo, conociendo al agente estadounidense Silas Deane, el cual incluyó a Lafayette a pesar de su corta edad, reclutándolo en 1776 como mayor general. Sin embargo, sus planes se vendrían abajo al enterarse su suegro. Benoît regañó al muchacho y lo envió a visitar a su tío político de Lafayette en Londres, lo cual debió hacer en 1777, sin que abandonara de su cabeza la idea de ir a América. De esa manera fue presentado ante el rey Jorge III, pasando 3 semanas en la Sociedad de Londres. Regresaría a Francia y le escribiría a su suegro sobre sus planes de ir a América. Este, furioso por su empecinamiento, convencería al rey Luis XVI de emitir un decreto en donde prohibiera a los oficiales franceses servir en América, especificando el nombre de Lafayette. Pero esto no detuvo al muchacho, quien con sus propios fondos adquirió un barco, el cual llamó La Victoire, para ayudar al Congreso Continental, quienes no tenían dinero para el viaje. Lafayette se dirigió a Burdeos, en donde el barco estaba siendo preparado para el viaje. Enteraría por medio de cartas a sus familiares de lo que pensaba hacer. La reacción de su familia le hizo tener una pequeña crisis emocional. Le ordenaron que se reportara con su suegro en Marsella. De Broglie, quien esperaba convertirse en un líder militar y político en América, lo convenció de que en realidad querían que zarpara a América, lo cual no era cierto, aunque había una buena cantidad de parisinos que apoyaban la causa de Lafayette, pues la guerra de independencia americana era sumamente popular, de modo que Lafayette fingiría ir hacia Marsella, pero después se desviaría rumbo a Norteamérica. El viaje duró 2 meses, llegando finalmente a Georgetown, en Carolina del Sur, el 13 de junio de 1777. Al llegar, el mayor Benjamin Huger acogió al militar francés y lo hospedó por 2 semanas, hasta el viaje de Lafayette a Filadelfia. Muchos de los oficiales franceses reclutados no hablaban inglés y les faltaba experiencia militar. En cambio, Lafayette sabía hablar un poco de inglés, que aprendió durante el trayecto, y después de 1 año ya lo hablaba a la perfección, además de que su afiliación a la masonería le abriría muchas puertas. Lafayette también ofreció sus servicios de manera gratuita, por lo que el Congreso lo nombró mayor general el 31 de julio de 1777. Benjamin Franklin sería uno de los que recomendaría al joven Lafayette ante el Congreso. El 5 de agosto llegaría a Washington, quien era el comandante en jefe del ejército continental, a presentar sus informes militares al Congreso. Ese día conocería al marqués de Lafayette en una cena, que de acuerdo a Lipson, los 2 hombres formaron un vínculo inmediatamente. Washington estaba impresionado por el entusiasmo del joven, mientras que Lafayette simplemente estaba impresionado del general. De manera que Washington llevó a Lafayette a que conociera el campamento militar. Sin embargo, Washington expresó vergüenza por el estado del campamento y de sus tropas, a lo que Lafayette respondería: "He venido aquí para aprender, no para enseñar". De inmediato, Lafayette se volvería parte del personal del general Washington, aunque no sabían bien cuál era su rango real en el ejército, ya que el Congreso solo le dio el título de mayor general como un título honorario. Sin embargo, Lafayette pensaba que su jerarquía militar era genuina y que en cualquier momento, cuando Washington lo requiriera, le daría el mando de una división. Washington diría que no podía darle una división, por ser él extranjero, pero que estaría en confianza de llamarle amigo y padre. La primera batalla en la que Lafayette participaría sería en la batalla de Brandywine, en septiembre de 1777, cuando el general británico William Howe planeaba tomar Filadelfia, flanqueando las defensas de los rebeldes, desembarcando con sus tropas y avanzando hacia la ciudad. Washington, enterado de la estrategia británica, enviaría a Lafayette a unirse al general John Sullivan. A su llegada, Lafayette se uniría a la tercera brigada de Pensilvania a las órdenes de Thomas Conway. Se dispusieron a organizar a los soldados para la defensa. Sin embargo, la superioridad numérica de los soldados británicos y de los mercenarios de Hesse propiciaron la retirada de las fuerzas rebeldes. En aquel combate, Lafayette fue herido en una pierna. Sin embargo, antes de que recibiera atención médica,
Lafayette cumplió con su deber de organizar a sus tropas para la retirada, evitando mayores pérdidas. Terminada la batalla, Washington envió el informe especificando el actuar de Lafayette como valiente y fogoso en la batalla, de manera que lo recomendó para el comando de una división ante el Congreso por medio de una carta apresurándoles ante la apremiante situación, ya que los británicos lograrían tomar Filadelfia. Después de 2 meses de convalecencia, regresó para tomar el mando de una división. Lafayette derrotaría con 300 soldados a una fuerza hessiana superior en número aquel año de 1777. Pasaría el invierno en Valley Forge, el campamento de Washington. Sería encomendado por el Congreso para que conquistara el Canadá, invadiendo desde Albany. Al llegar Lafayette encontró pocos hombres con los cuales llevar a cabo la operación, de modo que prefirió regresarse al campamento de Washington, criticando a la vez la decisión del Congreso de atacar el Canadá en invierno, a lo cual el Congreso estuvo de acuerdo. En 1778 se hicieron públicos los acuerdos entre franceses y estadounidenses, en los que Francia reconoció formalmente la independencia de Estados Unidos. Esos tratados firmados entre los franceses y los estadounidenses pusieron sobre alerta a los británicos, quienes temiendo un ataque francés abandonaron la ciudad de Filadelfia. Lafayette sería enviado con 2.200 hombres a Barren Hill para que hiciera un reconocimiento. Los británicos, enterados de la presencia de Lafayette, intentaron rodearlo para capturarlo con una fuerza de 5.000 hombres, ordenándose el ataque a su flanco izquierdo con 6.000 hombres más, al mando del general Howe. Lafayette lograría escapar junto con gran parte de su ejército. Los británicos comenzaron su avance hacia Nueva York, al ver que no habían logrado la captura de Lafayette. El ejército continental y el de Lafayette le siguieron y finalmente los atacaron en la batalla de Monmouth. Sin embargo, Charles Lee, al cual Washington le había ordenado atacar a los británicos, dio órdenes contradictorias poco después de empezado el ataque, de manera que el caos se extendió en el ejército. Lafayette mandó un mensaje a Washington para que se presentara de inmediato a dirigir a las tropas. Washington llevaría y encontraría a las tropas de Lee en retirada, relevaría a Lee de su cargo y tomaría el mando del ejército, logrando reunir a las fuerzas estadounidenses. Después de sufrir varias bajas, los británicos se retiraron esa noche y llegarían sin más a Nueva York. Sus acciones para tranquilizar a los bostonianos luego de las acciones de Stein en la bahía del Delaware, quienes pensaron que estas acciones representaban la deserción de la flota francesa de Newport, les valieron a Lafayette el reconocimiento del Congreso Continental. Pediría permiso para regresar a Francia, lo cual haría en 1779. Por sus servicios el Congreso votó para darle una espada ceremonial que sería presentada en Francia. A su regreso en Francia fue arrestado por 8 días, un arresto domiciliario por desobedecer las órdenes del rey Luis XVI de no ir a América. Sin embargo, solamente fue una artimaña para guardar las apariencias y que no pasara por alto la desobediencia al rey. Pero en realidad, Lafayette ya era todo un héroe, siendo invitado a casar con el rey. Ese año, Lafayette tendría un hijo, el cual nombraría en nombre de su admirado general George Washington. Trabajaría con Benjamin Franklin, prometiéndole 6.000 soldados franceses, enviados bajo el comando del general Jean-Baptiste de Rochambeau. Lafayette serviría ahora como un enlace entre Rochambeau y Washington, quien tendría el comando de las fuerzas de ambas naciones. Regresó a Estados Unidos en la fragata Hermione, desde Roquefort a Boston, llegando en abril de 1780. Sería recibido con gran entusiasmo por los estadounidenses, quienes veían en él a un caballero de la época antigua que venía a salvar a la nación. Sin embargo, el panorama que encontraba era muy sombrío, pues el ejército continental había sufrido varias derrotas, en especial en el sur del país. Se reuniría con Washington en New Jersey, quien lo recibiría con mucha alegría, sobre todo con la promesa de esa fuerza francesa en apoyo de su causa. Washington estaba al tanto de la popularidad de Lafayette, de modo que le instruyó para que enviara varias cartas solicitando más provisiones, recursos y hombres a los estados para el ejército continental, dando sus frutos mientras se encontraba a la espera de los refuerzos franceses. Cuando llegó la flota francesa, los refuerzos y recursos eran menores a los prometidos, por lo que Rochambeau decidió esperar los refuerzos antes del ataque contra los británicos. Sin embargo, Lafayette estaba entusiasmado, planeando inclusive atacar Nueva York, pero Washington le recomendó ser más paciente. La guerra continuaba siendo desfavorable para los estadounidenses, con numerosas batallas en el sur, las cuales mayormente perdían, además de la traición de Benedict Arnold, que se pasó al lado británico. Durante ese tiempo, Lafayette lo pasó en Filadelfia, donde la Sociedad Filosófica Estadounidense lo eligió como su primer miembro extranjero. A pesar de que el Congreso le pediría que regresara a Francia para pedir apoyo,
Lafayette se opondría, de manera que solo envió cartas. Después de la batalla de Cowpens, ganada por los rebeldes en 1781, Washington envió a Lafayette a Virginia para unirse al general barón von Steuben, con la intención de capturar al traidor Benedict Arnold. Sin embargo, el comando naval británico evitó que se pudiera realizar estos planes. Lafayette comenzó a trasladar sus tropas a Filadelfia, al no recibir nuevas órdenes de Washington. Sin embargo, Washington le ordenaría quedarse en Virginia. Lafayette se ofendió por estas órdenes, pues pensó que le estaban alejando de la acción. Su oposición fue en vano, de manera que enviaría cartas al Chevalier de Lucerne, el embajador de Francia en Filadelfia, pidiéndole más recursos. Lucerne le enviaría estas peticiones a Francia con una recomendación de ayuda francesa, la cual sería aprobada por el rey y resultaría decisiva para las posteriores campañas y batallas futuras. Lafayette pudo evitar los intentos de captura por parte de Cornwallis, el general británico, además de hostigar con sus tropas la construcción de un puerto que Cornwallis preparaba para atacar Filadelfia, utilizando a sus soldados para ataques espontáneos, para atacar por sorpresa la retaguardia del enemigo, dando la impresión de una mayor cantidad de soldados de los que en verdad tenían. Sin embargo, los derrotaron en la escaramuza de Green Spring, al Cornwallis engañar a Lafayette escondiendo la totalidad de sus tropas para motivar a los rebeldes a atacarlos y después poder sorprenderlos por su superioridad numérica, pudiendo de esta manera capturar a Lafayette. Sin embargo, y a pesar de verse superado en número, los soldados estadounidenses se arrojaron con valor a un combate a bayoneta que les dio la oportunidad de escapar. Aunque fue una derrota, los estadounidenses se inspiraron de este acto de valor de sus camaradas. Cornwallis se estableció en Yorktown. Lafayette tomó posición en Malvern Hill, donde colocó artillería alrededor de los británicos, que estaban cerca del río York, con órdenes de construir fortificaciones para proteger a las naves británicas. La contención de Lafayette atrapó a los británicos cuando llegó la flota francesa, ganando la batalla de los Cabos de Virginia, privando con dicho ataque de la protección naval de Cornwallis. En septiembre de 1781, las fuerzas de Washington se unieron a las de Lafayette, con la flota francesa bloqueando a los británicos. Las fuerzas combinadas asediaron Yorktown. Ante el ataque de las fuerzas estadounidenses y francesas, así como el bloqueo de la flota francesa, que impedía el escape de las tropas británicas por mar, tomados los reductos indispensables de la defensa británica, finalmente viendo la batalla perdida, Cornwallis se rindió el 19 de octubre de 1781. Aún pese a que esta es la batalla más importante y definitiva de la Revolución estadounidense, todavía los británicos controlaban otras ciudades y puertos importantes. Lafayette quería dirigir expediciones para enfrentarlos, pero Washington pensaba que sería mejor pedir más ayuda naval a Francia. En Filadelfia se le nombraría a Lafayette como asesor para los 3 extranjeros que se encontraban en Europa: Benjamin Franklin en París, John Jay en Madrid y John Adams en La Haya, de manera que pudieran coordinarse y estar todos de acuerdo con él. También enviarían una carta de reconocimiento a Luis XVI en beneficio del marqués. Lafayette regresaría a Francia en diciembre de 1781. Llegando, sería recibido como un héroe en enero de 1782 en el Palacio de Versalles. Fue ascendido a mariscal de campo, saltándose varios rangos. Ese año, sin un tratado aún para finalizar la guerra, Lafayette prepararía una expedición combinada entre Francia y España contra las Indias Occidentales británicas. La firma del Tratado de París en 1783 hizo que la expedición fuese innecesaria, terminando así con la Guerra de Independencia norteamericana. Lafayette participaría en las negociaciones del tratado. Posteriormente, Lafayette trabajaría con Jefferson para establecer los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Francia, con intención de reducir la deuda de los recién creados Estados Unidos, que había adquirido precisamente con Francia. Se uniría al grupo de abolicionistas franceses y a la Sociedad de los Amigos de los Negros, la cual buscaba terminar con la esclavitud y su comercio, además de buscar los mismos derechos para los negros libres. Lafayette le pediría a Washington que liberara a sus esclavos para que los convirtiera en trabajadores inquilinos agrícolas. Sin embargo, Washington no aceptó la petición de su amigo, aunque mostró interés en sus ideas. Lafayette compraría tierras en la Guyana francesa con el propósito de continuar con su proyecto. En 1784, Lafayette visitó los Estados Unidos y fue recibido con una bienvenida entusiasta. Visitó la granja de Washington y habló ante la Cámara de Delegados de Virginia, en donde pidió libertad para toda la humanidad y exigió la liberación de los esclavos. Asimismo, Lafayette ayudó a formar una unión federal, visitó el Valle Mohawk para participar en las negociaciones de paz con los iroqueses, algunos de los cuales había conocido en 1778.
Lafayette recibió un título honoris causa de Harvard, un retrato de Washington en Boston y un busto alegórico del estado de Virginia, además de que también se le concedería a él y a sus hijos varones la ciudadanía, como ciudadanos naturales de los Estados Unidos, es decir, como si hubiesen nacido allí, después de ratificada la nueva Constitución en 1789. Lafayette presumiría de haberse convertido en un ciudadano estadounidense antes de que dicho concepto existiera en Francia. Lafayette convertiría su casa, el Hotel de Lafayette, en un lugar de reunión donde cada lunes sostenía encuentros con personajes destacados de la época, perteneciente a la nobleza liberal, como Benjamin Franklin, John Adams, John Jay, así como Clermont-Tonnerre y Madame de Staël. En 1786, el rey Luis XVI convocaría la Asamblea de Notables ante la crisis fiscal francesa, participando Lafayette con un discurso que exigía la reforma y llamaría a la creación de una verdadera Asamblea Nacional, la cual representara a toda Francia. Sin embargo, el rey prefirió reunir a los Estados Generales en 1789, esto porque los Estados Generales, que eran 3, emitían su voto por cada uno de los estados, es decir que generalmente la plebe o el estado llano era el que perdía las votaciones al aliarse la nobleza y el clero. Ese 5 de mayo de 1789 se reunieron los Estados Generales y aún no se decidía si la votación sería por estado o por cabeza. Por lo que he dicho con anterioridad, si era por estado, la votación la ganaría la nobleza, pero si era por cabeza, al ser el estado llano la mayoría, entonces arrasarían con la votación. Lafayette votaría porque fuera por cabeza la cuenta de votos, pero no consiguió que su propio estado le apoyase en esta decisión. Sin embargo, el clero estaba dispuesto a unirse a la plebe al votar que fuera por cabeza la votación. El 17 de mayo, un grupo se declararía a sí mismo como la Asamblea Nacional. En respuesta, se decidió mantener a dicho grupo fuera, incluyendo a Lafayette. Esta acción de apartarlos de las decisiones que se tomaban en los Estados Generales hicieron que se llevara a cabo el juramento del juego de pelota, en donde los miembros excluidos juraron no participar hasta que se creara una constitución. La asamblea continuaría con las reuniones y el 11 de julio de 1789, Lafayette presentaría ante la asamblea un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita por él mismo y consultando con Jefferson. Unos días después, el 14 de julio de 1789, una turba armada tomaba la Bastilla. Un día después, el 15 de julio, Lafayette fue nombrado como jefe de la Guardia Nacional de Francia, una fuerza armada de reciente creación que servía para mantener el orden y que respondía directamente a la Asamblea Nacional. Lafayette había propuesto el nombre y el símbolo del grupo, que era una escarapela de color azul, blanco y rojo, que sería la conocida como bandera de Francia desde ese entonces hasta la actualidad. Los colores rojo y azul representaban la ciudad de París y el blanco a la realeza, siendo así el origen de la tricolor francesa. Lafayette era tenido por el rey y los nobles como un rebelde, mientras que los rebeldes pensaban que Lafayette buscaba defender los privilegios de la nobleza y mantener al rey en el poder. La Asamblea Nacional aprobaría la Declaración del Buen Hombre y del Ciudadano, pero el rey la rechazó. Unos días después, mujeres pescaderas marcharon hacia Versalles en protesta por la falta de pan, seguidas por la Guardia Nacional encabezada por Lafayette. Allí el rey aceptó la declaración, pero se negó a ir a París. Al amanecer, la multitud entró al palacio y Lafayette condujo a la familia real al balcón del palacio, intentando restaurar el orden. La multitud quería que el rey se mudase a París, al Palacio de las Tullerías. El rey salió al balcón y la turba gritaba «Vive le roi», es decir, «Viva el rey». Pero al salir María Antonieta, la cual era muy impopular, la turba gritaba que le dispararan. Sin embargo, al mantenerse firme, nadie se atrevió a hacerlo. Lafayette se acercó a ella y a sus hijos, besando la mano de la reina, mientras la multitud lo aclamaba. Como jefe de la Guardia Nacional, Lafayette luchó encarnizadamente por mantener el orden y llegar a un punto intermedio, aunque por momentos los radicales ganaban influencia. En 1790 instituiría junto con el alcalde de París un club político llamado la Sociedad de 1789. La intención de este grupo era hacer un contrapeso a los radicales jacobinos. A un año de la Revolución, Lafayette prestaría juramento en una asamblea enorme, denominada la Fiesta de la Federación en el Campo de Marte, jurando ser siempre fiel a la nación, a la ley y al rey, para apoyar con nuestro máximo poder a la Constitución decretada por la Asamblea Nacional y aceptada por el rey. El mismo juramento fue presentado por sus tropas y por el rey mismo. Lafayette haría lo que pudiese para preservar el orden, participando en el Día de Dagas, en donde un grupo de nobles armados convergieron alrededor de las Tullerías para defender al rey. Aunque se encontraba lejos encargándose de otros disturbios, regresó lo más rápido que pudo y desarmó a los nobles.
el rey y su familia eran cada vez más prisioneros en su palacio, inclusive evitando que el rey saliese a Saint-Cloud para asistir a misa, contrario a las órdenes dadas por Lafayette. Lafayette, sin embargo, no lograría su objetivo. Las cosas se precipitarían cuando el 20 de junio de 1791 ocurrió el acontecimiento denominado la fuga de Bernés, en donde el rey Luis XVI había intentado escapar de Francia. Sin embargo, fue descubierto, y a Lafayette, como jefe de la guardia y responsable por lo tanto de custodiar a la familia real, se le acusó de traición por Danton y Robespierre. Estas acusaciones afectaron enormemente la imagen de Lafayette frente al pueblo revolucionario, que lo acusaban de realista. La reputación de Lafayette fue cayendo aún más a lo largo de ese año. Inclusive los Cordeliers comenzaron a reunir firmas en el campo de Marte para la destitución del rey, obligándolo a abdicar. En aquel evento colgaron a 2 hombres al considerarlos espías por haberlos encontrado debajo de la plataforma, llegando Lafayette a intentar restaurar el orden con sus soldados, siendo recibidos con piedras y disparos. Cuando el primer dragón cayó, los soldados comenzaron a disparar hacia la multitud, hiriendo y matando a docenas, declarándose la ley marcial. Los cabecillas se escondieron, siendo 2 de ellos, Magat y Danton. En septiembre, finalizada ya la Constitución, Lafayette renunciaría a su posición en la Guardia Nacional. Ante la declaración de guerra de Francia en contra de Austria en 1792, Lafayette recibió el mando de uno de los 3 ejércitos, el del centro, con base en Metz. Sin embargo, y pese a los intentos de Lafayette de reunir a la Guardia Nacional y a los nuevos socios en una fuerza combativa unida, en realidad muchos de los que componían el ejército eran simpatizantes de los jacobinos y odiaban profundamente a sus oficiales. Lafayette estaba en contra de los radicales jacobinos, criticaría su influencia en una carta enviada a la Asamblea, terminando la carta exigiendo que dichos partidos fueran cerrados a la fuerza. Esta carta llegaría en un mal momento, pues los radicales tenían tomado el poder de facto en Francia. Lafayette se presentó ante la Asamblea y dio un acalorado discurso, denunciando a los jacobinos y a los grupos radicales. Sin embargo, se le acusó de desertar de sus tropas. Aún así, Lafayette hizo un llamado para conseguir voluntarios y luchar contra los jacobinos. Muy pocas personas respondieron a dicho llamado, y viendo el ánimo general del pueblo, Lafayette salió lo más rápido que pudo de París, mientras Robespierre le llamaba traidor y una turba quemaba su efigie. En los meses posteriores y tras la amenaza de que París sería destruido por los austríacos y los prusianos si le hacían daño al rey y a su familia, hicieron que la familia real cayera definitivamente. La turba enfurecida tomó las Tullerías en agosto y encarcelaron al rey y la reina en la asamblea. La asamblea abolió la monarquía y el rey y la reina serían ejecutados en los próximos meses. Danton emitiría una orden de arresto para Lafayette, quien esperaba en Bélgica para escapar a los Estados Unidos. Lafayette tuvo la mala suerte de ser apresado por los austríacos. Cuando fue reconocido Federico Guillermo II de Prusia, anteriormente había recibido a Lafayette antes de que comenzara la Revolución Francesa, pero ahora Lafayette era una amenaza, pues el rey lo veía como un provocador, un rebelde que debía de ser puesto en custodia para prevenir otros alzamientos en contra de los monarcas europeos. Lafayette sería puesto en prisión junto con otros oficiales franceses por su participación en la revolución. Se les mantendría encarcelados hasta que un nuevo rey en Francia pudiese dictar una sentencia sobre ellos. Lafayette sería arrestado y encarcelado en 1792 y permanecería en prisión hasta 1794, año en el cual el rey de Prusia, Federico Guillermo II, decidiría firmar la paz con los franceses ante sus exitosas campañas, pues parecía que tendría mejor suerte en Polonia, de manera que trasladó a los prisioneros hacia Austria con su antiguo aliado. Allí Lafayette haría uso de su ciudadanía estadounidense para que lo dejaran en libertad, contactando a William Short, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en La Haya. Aunque Short y otros enviados querían socorrer a Lafayette por sus servicios prestados a su país, sabían que como oficial francés superaba toda demanda de ciudadanía estadounidense. Y Washington, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, había instruido a sus ministros de no ejercer acciones que involucraran al país en los asuntos europeos. Además de que en aquel entonces los Estados Unidos no tenían relaciones diplomáticas ni con Prusia ni con Austria, aún así apoyaron con dinero a la esposa de Lafayette y a sus hijos, quienes también estaban cautivos por los franceses. Por un hueco jurídico encontrado por Jefferson, pudieron pagarle a Lafayette por sus funciones como mayor general de 1777 a 1783, con intereses, de manera que ese dinero serviría para que su familia tuviera privilegios en su cautiverio. Los estadounidenses no dejarían solo a su héroe, de manera que planificarían un escape con la ayuda de la cuñada de Alexander Hamilton, Angélica y John Church.
Este último, miembro del Parlamento británico que había servido en el ejército continental, contrataron a un médico cuyo ayudante fue Francis Hugger, precisamente hijo de Benjamin Hugger, con quien se había hospedado Lafayette a su llegada a los Estados Unidos. Con su ayuda, Lafayette consiguió escapar durante un viaje en carruaje con escolta, pero se perdió y volvió a ser capturado. Cuando la esposa de Lafayette salió de prisión, se le dieron pasaportes para ella y sus hijos para Connecticut, otorgándole la ciudadanía a Lafayette y a toda su familia. El hijo de Lafayette, George Washington, fue sacado a escondidas de Francia y llevado a los Estados Unidos. Sin embargo, Adrienne y sus dos hijas irían a Viena pidiendo una audiencia con el emperador Francisco, quien les permitió vivir en cautiverio con su marido y padre. Lafayette, quien había soportado un severo confinamiento después de su intento de escape, no podía creer lo que veían sus ojos al abrirse la puerta de su prisión y ver a su esposa y sus hijas. Esto ocurrió en 1795, pasando la familia 2 años en cautiverio. Fue en 1797 cuando Napoleón Bonaparte, un general victorioso, habría de negociar con los austríacos después de la campaña italiana, por medio del Tratado de Campo Formio, la entrega de prisioneros franceses. El cautiverio de Lafayette, que había durado 5 años, llegaba a su fin. Lafayette y su familia abandonaron Olmütz con escolta austríaca. Serían entregados en Hamburgo al cónsul estadounidense el 4 de octubre. Desde Hamburgo, Lafayette le enviaría una carta de agradecimiento al general Bonaparte. Sin embargo, no pudo regresar a Francia, pues el directorio no lo admitiría en el país, a menos que le jurara lealtad, lo cual no estaba dispuesto a hacer, por considerar que el directorio había llegado al poder por medios inconstitucionales. El directorio, en respuesta, vendería todas las propiedades de Lafayette y lo dejaría en la miseria e indigencia. Lafayette y su familia entonces debieron vivir en una propiedad de Hamburgo que pertenecía a una tía de su esposa Adrienne. Debido al conflicto existente entre Francia y los Estados Unidos, no pudo viajar al país americano como planeaba, convirtiéndose en una apátrida. Adrienne viajaría a París e intentaría halagar a Napoleón para que permitiese el regreso de Lafayette a Francia, en las vísperas en las cuales se daría el golpe de Estado el 18 de Brumaire de 1799, en donde Napoleón se convertiría en el primer cónsul. Aprovechando el caos del golpe, Lafayette regresó a Francia con su pasaporte con el nombre de Motier. Napoleón aparentó estar furioso por esta acción, pero Adrienne pensaba que no era cierto este enojo, por lo que le propuso que Lafayette le juraría lealtad y que no volvería a entrar en la vida pública, retirándose a una propiedad que Adrienne poseía en Lagrange. De esa manera, Napoleón le permitió a Lafayette quedarse en Francia, pero no le dio la ciudadanía y aún estaba amenazado de arresto ante cualquier intento de entrar en la vida pública, con la promesa de restaurarle sus derechos civiles. Lafayette entonces se mantuvo al margen en Lagrange, pero cuando Napoleón organizó una ceremonia conmemorativa de George Washington, quien había muerto en diciembre de 1799, Lafayette no fue invitado y ni siquiera mencionado. Napoleón finalmente le devolvería la ciudadanía el 1 de marzo de 1800. Napoleón quería que Lafayette fuese embajador en los Estados Unidos, sin embargo Lafayette se rehusó, al no querer tener nada que ver con el gobierno de Napoleón. En 1802, Lafayette fue uno de los pocos que votaron no en el referéndum en donde se proponía que Napoleón se convirtiese en primer cónsul vitalicio. Bonaparte le ofreció un puesto como senador de Francia y también la condecoración de la Legión de Honor, algo que también Lafayette despreció, diciendo que lo hubiese aceptado si se le hubiese ofrecido un gobierno democrático. En 1804, Napoleón sería coronado como emperador por medio de un referéndum, en el cual Lafayette no participó. Se quedó callado, aunque sí hacía discursos por el día de la Bastilla. Después de la compra de Luisiana a Thomas Jefferson, que en aquel entonces era el presidente de los Estados Unidos, le ofreció a Lafayette que fuera gobernador de los nuevos territorios. Lafayette lo rechazó, diciendo que se quedaría en Francia a luchar por la libertad. En 1807, su esposa Adrienne enfermó por males que padecía desde el cautiverio, teniendo varios delirios. Se recuperó lo suficiente para que en Nochebuena se juntara alrededor de su cama su familia y le dijera allí a Lafayette: «Je suis tout à vous, soy toda tuya». Ella murió al día siguiente, en Navidad de 1807. Lafayette permaneció los siguientes años en Lagrange, observando cómo el poder de Napoleón aumentaba y después disminuía. Enviaba correspondencia al presidente Jefferson y se hacían regalos como lo había hecho con Washington. Recibía visitas de gente influyente, sobre todo de los Estados Unidos. Con el regreso de la monarquía en 1814, tras la primera abdicación de Napoleón, Lafayette continuó en oposición a dicho gobierno, al solo tener en cuenta a 90,000 votantes en un país de 25 millones de franceses. Lafayette no aceptó las elecciones de ese año, quedándose en Lagrange.
Napoleón regresaría en 1815 en la conocida como la Campaña de los 100 días. Lafayette no aceptó de nuevo participar en el nuevo gobierno, pero aceptó la elección para la nueva Cámara de Representantes bajo el Estatuto de 1815. Allí, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, Lafayette exigió la abdicación de Napoleón, respondiendo al hermano de Napoleón, Lucien. Lafayette diría: ¿con qué derecho acusa usted a la nación de querer preservar en los intereses del emperador? La nación lo ha seguido en los campos de Italia, a través de las arenas de Egipto y las planicies de Alemania, a través de los desiertos helados de Rusia. La nación lo ha seguido en 50 batallas, en sus derrotas y en sus victorias, pero al hacer esto ahora lamentamos la sangre de 3 millones de franceses. El 22 de junio de 1815, 4 días después de Waterloo, el emperador abdicó. Lafayette le arregló un pasaje para Estados Unidos, pero los británicos lo evitaron, aprisionando a Napoleón en la isla de Santa Elena hasta su muerte. Antes de la disolución de la Cámara de Representantes, se comisionó a Lafayette para que llevara a cabo una comisión de paz que sería infructuosa, pues los aliados entraron a París y ocuparon los prusianos su propiedad de Lagrange, que usaron como cuartel general. Cuando los aliados abandonaron Francia, Lafayette abrió sus propiedades para que los estadounidenses pudieran conocer a su héroe, además de muchas otras personas. Entre los visitantes estuvieron personajes tan importantes como el filósofo Jeremy Bentham, el erudito George Tignor, el historiador Augustin Thierry y la escritora Fanny Wright. Lafayette no dejó de luchar por la libertad en contra de la monarquía restituida en Francia, participando en varias conspiraciones y complots en contra del rey y de la realeza. Pero por desgracia ninguno de estos complots dio resultados. También apoyó la Revolución Griega en 1821, apoyando a los griegos y su emancipación del Imperio Otomano, escribiendo cartas a los Estados Unidos para que apoyasen a los griegos. El gobierno de Luis XVIII lo quería aprisionar junto con su hijo George Washington, quien también estaba comprometido en los esfuerzos por ayudar a la causa griega. Sin embargo, temían las repercusiones que traería el arresto de Lafayette y su hijo, pues podía traer mucha inestabilidad política y social, ya que Lafayette tenía muchos partidarios. Lafayette se mantendría como miembro de la restaurada Cámara de Diputados hasta 1823, perdiendo las elecciones de ese año. El presidente James Monroe invitaría a Lafayette a Estados Unidos con el motivo de la celebración de los 50 años de la creación de la nación. Monroe quería que viajara en un buque militar estadounidense, pero a Lafayette eso no le pareció muy democrático, de manera que viajaría como cualquier otra persona en un buque como comerciante. Luis XVIII no estaba muy contento con dicho viaje, de manera que envió tropas para que dispersaran a todos aquellos que se congregaron para despedir al general. Llegaría el 15 de agosto de 1824, acompañado por su hijo George Washington y su secretario. Sería recibido por un grupo de veteranos que habían sido compañeros suyos en el combate. Las festividades se extendieron por 4 días en Nueva York, y para cuando creía que sería un viaje relajado a Boston, en el camino estaba lleno de personas vitoreándolo con bienvenidas organizadas en cada pueblo del camino. De acuerdo a lo dicho por Unger, era una experiencia mística que heredarían a sus descendientes. Lafayette había aparecido desde una época antigua, siendo el último líder y héroe del momento que definió la nación. Todos ellos sabían que ni ellos ni el mundo volverían a ver a alguien de su tipo otra vez. La visita de su héroe hizo que los Estados Unidos aumentaran su actividad en la construcción de edificios y obras de arte, con el objetivo de agasajar a su querido general francés. En su calidad de masón, Lafayette sería el encargado de poner las piedras angulares en los nuevos edificios, los cuales estarían adornados con pinturas y retratos del marqués. La visita se prolongó 16 meses, aunque originalmente Lafayette esperaba solo estar 4 meses visitando los 3 estados. Sin embargo, terminó visitando los 24 estados que ahora conformaban a la nación americana. Una de las ciudades llevaría su nombre, Fayetteville, en Carolina del Norte, a la cual por supuesto visitó, así como la tumba de Washington. Visitó Yorktown para el aniversario de la capitulación de Cornwallis. Se reuniría con su amigo Jefferson y Madison, quien llegó inesperadamente, y cenaría con el antiguo presidente que aún vivía, John Adams, que contaba en aquel entonces con 89 años de edad, en su casa cerca de Boston. Fue testigo de las polémicas elecciones de 1825, en las cuales quedaría John Quincy Adams como presidente, y en segundo lugar, Andrew Jackson. Estando presente Lafayette cuando ambos personajes se dieron la mano en la Casa Blanca. En cada visita, Lafayette era escoltado por la milicia estatal de cada lugar y se fabricaba un arco construido específicamente para él, en el lugar en el que entraría a la ciudad. Todos los mandatarios querían ser vistos con Lafayette,
haciéndose eventos especiales, visitas a lugares históricos, a campos de batalla, cenas de celebración y, por supuesto, se daba tiempo que el pueblo conociera a su legendario héroe de la Revolución. Lafayette era tratado de esa manera como una verdadera celebridad. Lafayette colocaría la piedra angular del monumento Bunker Hill, tomaría un puñado de tierra de Bunker Hill, en el futuro sería esparcida en su tumba. También puso la piedra fundacional de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Celebraría su cumpleaños número 68, el 6 de septiembre, en una recepción con el presidente Quincy Adams, para partir al día siguiente, llevándose no solo la tierra de Bunker Hill para su tumba, sino múltiples presentes. El Congreso, por petición de Monroe, le otorgaría 200,000 como un símbolo de gratitud por su servicio para el país, y un lote de tierras públicas en Florida. El buque en el que regresaría a Francia sería rebautizado como Brandywine, la batalla en donde el general sangraría por la libertad de los Estados Unidos. Cuando Lafayette regresó a Francia, el rey Luis XVIII había muerto, y lo había sucedido el rey Carlos X, quien buscaba restaurar el poder absoluto de la monarquía. Sus reformas ya habían causado un gran malestar entre el pueblo, que comenzaba a protestar, y adivinen qué, Lafayette sería uno de los que se opondrían al rey. En las elecciones de 1870, Lafayette fue elegido en la Cámara de Diputados a sus 70 años de edad. Carlos X no estaba feliz con el resultado, de modo que disolvió la Cámara y ordenó nuevas elecciones, resultando Lafayette nuevamente victorioso en las mismas. Lafayette era franco con lo que pensaba acerca de las nuevas restricciones del rey con respecto a las libertades civiles y la censura a la prensa, dando discursos acalorados en la Cámara, denunciando los nuevos decretos y exigiendo un nuevo gobierno representativo como el estadounidense. Organizaba cenas en su propiedad en La Grange, donde asistían estadounidenses, franceses y demás, con el objeto de escucharlo hablar de política, de libertades y de derechos. Lafayette era tan popular que el rey Carlos X, aunque quería arrestarlo, no estaba seguro de hacerlo por el caos que esto podría desatar. Fue una de las primeras veces que el ser reconocido impedía que se actuase en contra de quien para los poderosos era molesto, no pudiendo hacer nada en su contra de manera directa. En julio de 1830, las conocidas como Ordenanzas de Julio, que retiraban la posición de la clase media y disolvían la Cámara de Diputados, ocasionaron un enorme enfado en la población y una inestabilidad social que culminó con las barricadas en París, estallando revueltas por todas partes. Lafayette, cuando se enteró de lo que ocurría, regresó a la ciudad para ser aclamado como líder de la revolución. Cuando sus compañeros de la Cámara de Diputados estaban indecisos, Lafayette fue a las barricadas y pronto las tropas reales se retiraron. Temiendo que se volviera a repetir lo ocurrido en 1789, los miembros de la Cámara nombraron a Lafayette como jefe de la Guardia Nacional restaurada y le encomendarían mantener el orden. La Cámara quería nombrarlo gobernante, pero no aceptó un poder que consideraba inconstitucional. También se negó a hablar con el rey Carlos X, que había abdicado el 2 de agosto. Muchos de los jóvenes revolucionarios querían una república, pero pensando que se produciría una nueva guerra civil, prefirieron darle el trono al duque de Orleans, Luis Felipe I de Orleans, pues había vivido un tiempo en Estados Unidos y tenía por lo tanto ideas menos conservadoras. Lafayette quedaría como jefe de la Guardia Nacional, pero no por mucho tiempo, pues los miembros más conservadores de la Cámara votarían para abolir el puesto de Lafayette, volviendo al retiro. La desilusión por el nuevo rey aumentaba en Lafayette, pues frecuentemente echaba atrás reformas y no cumplía con las promesas que había hecho. El general se enojó con su rey y rompió su relación con él, causando una brecha que se incrementó luego de que el gobierno usara la fuerza para reprimir una huelga en Lyon. Lafayette usaría su puesto en la Cámara para promover propuestas liberales, siendo elegido por sus vecinos como alcalde en la aldea de La Grange. En 1832, Lafayette sirvió como portador del ataúd y habló en el funeral del general Jean-Maximilien Lamarck, un oponente al rey Luis Felipe. A pesar de las peticiones de Lafayette porque reinara la calma, hubo revueltas en las calles y se volvieron a colocar las barricadas en la plaza de la Bastilla. Fue esta la rebelión que Víctor Hugo describiría en su magnánima obra Los Miserables, llamada la Revolución de Junio, que el rey suprimió por la fuerza, causando una gran indignación en Lafayette, quien hablaría de nuevo en la Cámara, hablando en contra del rey por introducir de nuevo la censura en la prensa. Lafayette habló por última vez en la Cámara de Diputados el 3 de enero de 1834. Aquejado por una neumonía, murió el 20 de mayo de ese año a la edad de 76 años. Fue sepultado junto a su esposa y la tierra que tomó de Bunker Hill
fue esparcida por su hijo en su féretro. El rey Luis Felipe de Orleans ordenó un funeral militar con la intención de que no pudiesen asistir ciudadanos comunes. La multitud, sin embargo, se reunió a protestar por su exclusión en el funeral de uno de sus grandes héroes. En los Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, también recibió homenajes fúnebres que serían los mismos recibidos por Washington cuando murió en 1799. Ambas cámaras del Congreso fueron cubiertas de negro por 30 días, además de que los miembros de dicho Congreso debían de usar insignias de luto, exhortando a los ciudadanos que siguieran las mismas prácticas de luto. Más tarde ese año, el presidente John Quincy Adams dio elogios a Lafayette que duraron más de 3 horas, llamándolo uno de los más altos en la lista de puros y desinteresados benefactores de la humanidad. Esa fue la vida del héroe de dos mundos, un hombre de intachable conducta, que siempre fue congruente con lo que pensaba y con lo que hacía, como muy pocos existen hoy en día. Lafayette no sería quizás un hombre perfecto como ninguno lo es en la historia, pero sería sin lugar a dudas un hombre diferente, un hombre que siempre estuvo del lado de las libertades y que nunca se aprovechó ni de su posición política ni de su posición militar para tomar poderes que no se le hubiesen cedido por la vía democrática. Lafayette tendría quizás muchas oportunidades de haberse hecho con posiciones de gran poder en el ámbito militar como en el ámbito político, que muchas veces rechazó por no considerarlas parte de sus ideales y creencias, siendo abiertamente opositor a varios regímenes y valiéndole por ello muchos problemas y teniendo varios enemigos, quedándose en cierto momento de su vida en prisión y en la indigencia, que afortunadamente no sufrió por el agradecimiento de los estadounidenses, que nunca dejaron en solitario a su héroe, intentando ayudarlo por todos los medios posibles, dándonos a entender cómo nuestras acciones tienen repercusiones para bien y para mal, y cómo los grandes favores y las grandes hazañas no son olvidadas. Lafayette, quien era un noble, no hay que olvidar esto, perteneciente a una familia aristocrática, decidió por propia voluntad enrolarse a un ejército que no era el suyo y cambiar las comodidades de la vida aristocrática por una lucha por la libertad, algo que diría Samuel Adams. Renunció a los deleites de la vida doméstica al exponerse a las dificultades y peligros de la guerra. Él peleó por la gloriosa causa de la libertad. Pues hay que recordar que Lafayette desobedeció inclusive las órdenes del rey para aventurarse en la guerra de independencia estadounidense. Y no solo eso, sino que los servicios que prestó lo hizo sin pedir un solo peso o una sola moneda, inclusive arriesgando la vida gratuitamente, solo porque eso era lo que consideraba correcto. Es evidente que aun cuando no lo pidiera, una vez culminó la guerra de independencia, se le pagaron todos sus servicios con creces, y no solo con dinero, sino con lo más valioso, con gratitud. Inclusive con Napoleón nunca negó su antagonismo, rechazando varias veces posiciones dentro de la política durante su régimen, por considerar sus acciones como antidemocráticas o inconstitucionales. Lafayette nunca temió las represalias por seguir el camino que consideraba correcto, aun a pesar de su propia vida. No fue como muchos de los hombres de la época, un cobarde que por miedo no se atrevía a hablar o a oponerse abiertamente a un gobierno por más popular que éste fuera, al grado de rivalizar con los radicales jacobinos y con personajes de la talla de Robespierre y de Danton. Era a todas luces Lafayette un hombre de la Ilustración, un hombre de su siglo, quien representaba los más altos ideales de la libertad y de los derechos de los hombres, de la igualdad y de la fraternidad, a luchar por todo sin importarle la nacionalidad, pues inclusive Lafayette iría más lejos al pedir la liberación de los esclavos y la igualdad de razas. Lafayette es la viva imagen de lo que significa la frase vivir en tiempos interesantes, pues Lafayette fue uno de los pocos que sobrevivió a 3 revoluciones: la Revolución de Independencia estadounidense, la Revolución Francesa y la Revolución de Julio. Eso sin contar que sobreviviría a las guerras napoleónicas o de la coalición. Pero no solamente vivió en tiempos interesantes, sino que participó activamente en esos tiempos. Es diferente ser espectadores de los acontecimientos históricos a tomar un papel importante en ellos. Por lo regular, los seres humanos no son más que espectadores, audiencias de sus tiempos, mientras que Lafayette sería uno de los que estaba convencido de que no sería jamás un simple espectador, sino que a través de sus acciones el mundo sería diferente. Hay quienes son espectadores de la historia, pero hay pocos que son protagonistas de la historia. ¿En qué lugar te encuentras tú o desearías estar? ¿Entre quienes son solo víctimas o audiencia de los acontecimientos históricos, o entre quienes los protagonizan? Yo sin dudas elegiría la segunda opción. Hacer algo produce un cambio. No hacer nada solo deja las cosas tal como están.
Lafayette no solamente sería un héroe en la época en la que vivió, sino que su imagen aún suscita una gran admiración tanto en Francia como en Estados Unidos. Una de las muestras del apoyo popular a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue este recuerdo de cómo un francés, sin que tuviera la obligación de luchar por una patria ajena a la suya, lo hizo. De esa manera el pueblo norteamericano respondería al llamado de Francia con la frase: Lafayette, aquí estamos. Desearíamos también de Lafayette rescatar su idealismo, su búsqueda de la libertad y de la igualdad, de su apego a sus creencias y a sus pensamientos, que difícilmente se puede ver en la política de ese momento y en la actualidad. Un hombre que siga siendo fiel a lo que cree y a lo que piensa, aun a pesar de su propia vida, de sus propiedades o de su conveniencia. Muchos, por un poco de riqueza o un poco de poder, están más que dispuestos a venderse, a perder su dignidad y a traicionar todo lo que creían. Lafayette se convirtió en una figura legendaria y en un símbolo tan temprano en su vida que, además de que las generaciones siguientes han aceptado voluntariamente el mito, cualquier intento de despojar al joven héroe de su aureola era probablemente considerado un acto iconoclasta y un sacrilegio. El marqués de Lafayette no era perfecto, era a veces vanidoso, inocente, inmaduro y egocéntrico, pero nunca olvidaba sus ideales, incluso cuando eso significaba poner su vida y su fortuna en peligro. Esos ideales probaban ser los fundamentos principales de dos de las naciones más duraderas del mundo, los Estados Unidos y Francia. Ese es el legado que pocos líderes militares, políticos o grandes hombres de Estado pueden igualar.